Bueno, vamos a empezar. Ácido de base, que debe ser uno de los últimos teóricos, gracias a Dios, porque si no, cada vez vienen menos. Vamos a ver un poco los objetivos que va a tener un poco en esta horita que tenemos de clase. Fundamentalmente, lo que vamos a intentar que puedan entender ustedes es comprender la importancia para mantener los valores de pH dentro de un rango normal. Y vamos a ver qué importancia justamente tiene eso. ¿Cuáles son los mecanismos, ¿sí?, que permite al organismo regular esa homeostasis ácido-básica para que se mantenga, volvemos siempre a la misma, el rango fisiológico, un rango que no altere, ¿sí?, la fisiología normal? Vamos a ver que va a haber situaciones en que la altera. Entonces lo que va a suceder es que va a haber mecanismos, ¿sí?, que se van a poner en juego para restablecer los valores de pH. Y por otro lado, reconocer los trastornos del equilibrio ácido-base describiendo las compensaciones. Eso lo vamos a hacer medio al final, después que vimos todo lo otro. Al margen de estos valores, ¿sí?, que más o menos uno tiene que saber, uno de los conceptos que a ustedes les tienen que quedar sí o sí es que el organismo tiende a la acidosis, ¿sí? El organismo tiende a la acidosis. Entonces, normalmente va a haber mecanismos, digamos, tónicos, mecanismos constantes, que va a hacer que esa tendencia a la acidosis, ¿sí?, sea balanceada para mantener el pH dentro de los rangos fisiológicos. Y después vamos a ver por qué el organismo tiende a la acidosis. Y un poco lo vamos a... Si uno lo piensa, se va a dar cuenta, sí, obviamente que tiene que tender a la acidosis. Acá yo les puse el pH intracelular, fíjense los rangos, 7,1 a 7,2, ¿sí? El pH de la sangre, que es 7,4, lo que ustedes van a, en algún momento que hagan clínica, va a tener 7,4 y se va a mover en este patrón de 7,35 a 7,45. O sea, fíjense los rangos en los que se mueve, lo estrecho que son esos rangos y por ende lo delicado y eficiente que tienen que ser los mecanismos para justamente que el pH, que es algo tan sensible para el metabolismo del organismo, o sea, para la vida, ¿sí?, se mantengan en estos controles. Y fíjense que ya cambios entre 10 y 20, ya sea para el lado de la acidez o para el lado de la basicidad, puede llegar a producir deterioro cardiopulmonar en el sistema nervioso central, ¿sí?, y en algunos casos ya cuando sobrepasa esas barreras, cambios fatales. O sea, la persona puede morir así directamente. Ahora uno dice, pero a ver, estamos hablando de un pH de 7,4, o sea, neutro tendiendo un poco al básico, ¿no?, que es muy poco. Pero sin embargo hay enzimas que actúan a pH ácido, a pH básico, en el propio organismo, está bien. Pero el pH ese que nosotros estamos, o que nos importa en lo que es el equilibrio ácido-base del organismo, es el pH intracelular, ¿sí? Y ustedes fíjense que ese pH intracelular tiene un rango óptimo que ronda las 7 unidades de pH, ¿sí? O sea, hacia la derecha o hacia la izquierda, pero ese rango muy pequeño en donde, si ustedes se fijan, la actividad de la enzima es donde tiene mayor proporción. Y fíjense que apenas pequeños cambios a la derecha o a la izquierda, se produce grandes cambios en la actividad de la enzima. Pero por otro lado tenemos enzimas ácidas y enzimas básicas. ¿Y cuáles son las ácidas que actúan a pH ácido? Son las enzimas, por ejemplo, del estómago, ¿sí? Estas son estas de acá que actúan a un pH bien ácido, y por otro lado tenemos las enzimas pancreáticas, que en el intestino actúan a un pH básico. Pero en este momento, acá, ahora, y para lo que estamos viendo, nos interesa estas enzimas
intracelulares, el pH para que esas enzimas intracelulares puedan actuar correctamente y realizar el metabolismo que corresponde. Dos son los orígenes que a nosotros nos va a llevar a que se pueda alterar normalmente el pH. Por un lado la dieta, y por otro lado el metabolismo celular, que también puede provenir de la dieta para modificar en última instancia el pH de los líquidos corporales. Ahora bien, lo que yo les dije al principio es que el organismo tiende a un pH ácido, o sea, tiende a una acidosis. Entonces, normalmente, y vamos a ver que cuando se dan determinadas situaciones, también se ponen en juego básicamente 4 mecanismos. Uno son los buffers sanguíneos, que es la primera barrera. Otros son los riñones, sí, que es el mecanismo, como vamos a ver, quizás que más tarde tiende a compensar, pero justamente es el que termina de compensar todo el desbalance que pueda ocurrir. Igual actúa inmediatamente, rápido, ¿sí? No con una eficiencia muy importante, como vamos a ver, pero sí actúa como para mantener el pH dentro del rango fisiológico. Los pulmones es otro, eliminando el dióxido de carbono. Y por último, y quizás en muchos libros no lo vayan a encontrar, lo pueden encontrar en el Tres Guerras Nuevo y en el Verne Levi, ¿sí? Que es el hígado, ¿sí? En el Verne Levi lo tiende a nombrar, pero van a ver que tiene una cierta importancia más que nada en los mecanismos amoniogénicos, ¿sí? Entonces, la dieta, ¿qué nos va a proporcionar entre tantas cosas? Hidrato de carbono y grasas, ¿sí? Si se acuerdan de metabolismo, estas dos cosas, hidratos de carbono y grasas, ¿qué me terminan produciendo al final? Esto obviamente unido al metabolismo endógeno, metabolismo intermedio. ¿Qué nos termina de producir? Dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, que más el agua, nos va a dar origen a ácido. ¿Sí? Por eso te estamos diciendo, fíjense que con ese simple hecho estamos diciendo, está tendiendo a la acidosis. Pero ahora bien, este dióxido de carbono, ¿sí?, que proviene todo de la dieta y metabolismo endógeno, va a ser eliminado directamente por los pulmones. O sea, no se va a disolver en el agua. Por eso a este ácido que corresponde al dióxido de carbono se llama ácido volátil. O sea, es el que eliminamos nosotros cuando respiramos. Y por otro lado tenemos el metabolismo celular. El metabolismo celular, si ustedes se fijan, tenemos una gran producción de sustancias ácidas. Lactatos, cetoácidos, ácido sulfúrico proveniente de diferentes aminoácidos que contienen el sulfato, ácido clorhídrico, lo mismo también proveniente de aminoácidos, ácido fosfórico. O sea, fíjense la cantidad de ácidos que produce el organismo a través de su metabolismo. Y por otro lado, solamente tenemos el bicarbonato que proviene del citrato, que es el que va a intentar neutralizar la producción de el metabolismo celular, o sea, la producción de ácidos, ¿sí? Y estos ácidos, fundamentalmente, que no se eliminan como dióxido de carbono, es lo que se los llama como ácidos no volátiles. Son los ácidos, en última instancia, que se disuelven y que van a dar origen a diferentes formas que tendrán que ser excretadas por el riñón, ¿sí? Que esa es una de las cosas que vamos a ver. Y este esquemita es más que nada como para que ustedes se den cuenta cómo es el porcentaje de respuesta en función del tiempo, medido en horas, de los distintos amortiguadores que tiene el organismo. Por un lado, a nivel extracelular e intracelular, ustedes fíjense que llega a una respuesta máxima
en muy pocas horas, en aproximadamente 6 horas o menos de 6 horas, el extracelular y el intracelular producen una respuesta importante. Por eso ustedes se van a dar cuenta que ante determinadas situaciones que generen una alteración del equilibrio ácido-base que se perpetúe en el tiempo, estos mecanismos van a ser sobrepasados. Y ahí entran a jugar el mecanismo pulmonar, que también es relativamente eficiente, corto en el tiempo. Y a través del tiempo logra una eficiencia máxima, es el renal. O sea, fíjense, todo como a lo largo del tiempo puede con diferente eficiencia ir justamente equilibrando el balance ácido-base. No nos enganchemos con que son mecanismos rápidos a corto plazo, a largo plazo, porque eso es una cuestión semántica, ¿sí? Es como lo de la presión arterial a corto plazo, a largo plazo, ¿no? Son mecanismos para... O sea, lo ideal que a usted le quede concepto son mecanismos de respuesta rápida y mecanismos de respuesta lenta. Pues inclusive lo nervioso puede ser rápido, pero también se perpetúa en el tiempo. Bueno. Vamos a ir a la primera barrera, ¿sí?, que nos va a defender de cualquier desbalance ácido-base, y que son los sistemas de amortiguadores. Para poder entender los sistemas de amortiguadores, ustedes tienen que acordarse, no sé si la habrán visto ustedes en química general y eso, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero aplicada a lo que a nosotros nos interesa, al equilibrio ácido-base, ¿sí? Por eso, a esta ecuación, si nosotros tenemos en cuenta y tomamos al buffer dióxido de bicarbonato, ácido carbónico, ¿sí?, podemos a la pK considerar esa constante de ese amortiguador que es 6,1, ¿sí? Acá vamos a tener la forma básica, que sería el bicarbonato, y acá la forma ácida, o sea, del ácido carbónico, que en última instancia puede ser, como el ácido carbónico es muy inestable, inmediatamente pasa justamente a bicarbonato más protón, pero al mismo tiempo también del otro lado el productor es el dióxido de carbono. Por eso, para poder reemplazar esto, que es la forma ácida, ponemos lo que es la disolución del dióxido de carbono, que es una constante 0,3 por la presión parcial de dióxido de carbono. O sea, estos son todos parámetros que nosotros podemos medir y que midiendo estos dos parámetros y aplicando esta fórmula podemos saber el pH, ¿sí?, de el organismo. Ahí abajo teníamos una preguntita, ¿sí?, que era ¿cuáles predominan a nivel extracelular e intracelular? Bueno, generalmente a nivel intracelular las proteínas, ¿sí?, tienen mayor preponderancia, ¿sí?, y a nivel plasmático tienen quizás menos efecto. Son importantes igual, porque la hemoglobina es uno y la albúmina son proteínas que actúan amortiguando, pero no tienen una significancia trascendental ante grandes variaciones del equilibrio ácido-base. Y por otro lado también en el líquido intersticial se encuentran proteínas, pero no tienen un efecto tan importante. Por otro lado tenemos los fosfatos, ¿sí?, este amortiguador, fosfato diácido y fosfato monoácido, que son básicamente o amortiguadores intracelulares o tienen un papel preponderante en el riñón. En el riñón van a cobrar un papel muy importante, uno no puede decir la regulación, sino que va a permitir captar el protón para que pueda ser eliminado. Ustedes piensen que el ácido no puede eliminar como ácido, porque si no los riñones no aguantarían para nada. Entonces tengo que buscar maneras en que ese ácido pueda ser neutralizado y eliminado por la orina. Bueno, este sistema amortiguador de fosfato justamente es lo que va a permitir que por los líquidos tubulares del riñón pueda ser eliminado parte de ese exceso de ácido.
Y por otro lado, el amortiguador bicarbonato, que es el más importante a nivel extracelular, que es inclusive, por eso es el que podemos medir. Ustedes toman una muestra de sangre y perfectamente en un equipo de medición de gases pueden medir el bicarbonato y el dióxido de carbono. Este amortiguador bicarbonato tiene estas dos formas. Por un lado, el dióxido de carbono, ¿sí?, que sería como la forma ácida, y el bicarbonato, que es la porción alcalina de todo este amortiguador. El dióxido de carbono está relacionado con los pulmones, porque es el que ustedes van a eliminar a través de los pulmones. Mientras que el bicarbonato de este sistema de amortiguación está relacionado con los riñones, porque es una de las maneras que nosotros podemos eliminar protón y captar bicarbonato, y ese bicarbonato justamente evitar la acidez, a la cual normalmente tiende el organismo. A nivel de la sangre, a nivel del cuerpo, es la primer barrera, ¿sí?, para amortiguar cualquier desequilibrio o el desequilibrio que se da normalmente cuando nuestro metabolismo tiende a la acidez. ¿Cuáles son las características de este sistema de amortiguación? ¿Sí? Tenemos una concentración de bicarbonato relativamente alta, lo cual me permite neutralizar, ¿sí?, al ácido que se forma de nuestro metabolismo, ¿sí? Tenemos una pK de 6,1, que es bastante cercana al pH de los líquidos extracelulares, con lo cual está bueno porque nos permite estar balanceando a ese pH. Y otra cosa que es importante es la característica del dióxido de carbono. El dióxido de carbono puede ser eliminado por los pulmones. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ya podemos ir viendo todos los sistemas que hay en juego. No solo los sistemas amortiguadores como el bicarbonato, sino también el bicarbonato que entra a jugar en otros sistemas de amortiguación que son los pulmones y los riñones. Y acá está un poco la fórmula que vimos anteriormente. Esta fórmula ustedes ya la deben conocer: dióxido de carbono más agua por la anhidrasa carbónica da el ácido carbónico, que es muy inestable y que va a dar origen al bicarbonato y al protón. Y esto obviamente se puede separar con esta constante disolución del dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono, y esta pKa por los 6,1, que es la constante. Esto siempre estamos hablando del sistema en el organismo. Y acá tenemos la capacidad amortiguadora. Fíjense, normalmente este puntito que ven acá, este es nuestro equilibrio ácido-base, ¿sí? Un pH alrededor de 7,4 con una concentración de bicarbonato aproximadamente de 25 milimolar. Y ustedes fíjense, bueno, acá está la isobara de la presión de dióxido de carbono, que es la normal de 40 milímetros de mercurio, y ustedes fíjense cómo la respuesta a baferiar cualquier alteración del equilibrio ácido-base es diferente en el plasma separado, en el líquido extracelular in vivo y en la sangre separada. ¿Sí? ¿Se entiende? Y justamente, teniendo en cuenta esto y el delta que hay en la concentración de bicarbonato sobre la concentración de pH, ¿sí?, que es igual a menos el delta o la diferencia de bases y el delta de pH, nos va a dar un valor. Ese valor se llama la capacidad amortiguadora intrínseca de cualquiera de estos sistemas. O sea, conociendo estos datos de cualquiera de estos sistemas, nos va a permitir sacar este valor beta I, que es la capacidad amortiguadora intrínseca de cada uno de esos sistemas. Bueno. Vimos la primera línea de defensa, que son los bufferers. Tenemos una segunda línea, si se acuerdan en el grafiquito ese de cómo actuaba cada una en función del tiempo, el que le seguían los pulmones. O sea, lo que es el
básicamente el control respiratorio. Chicos, párenme cuando no entienden algo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el metabolismo celular. El metabolismo celular, ¿qué produce? Produce dióxido de carbono, ¿sí? Y aumento de la producción de protones, ¿sí? La producción de dióxido de carbono, esto empezar a recordar un poco lo que se vio en respiratorio, ¿sí? Esta producción de dióxido de carbono puede, por un lado, ser eliminado o por otro lado difundir a los líquidos intersticiales de allí a la sangre, ¿sí? Este aumento de la producción de protones, ¿sí? El aumento de la producción de dióxido de carbono, ¿qué produce si aumenta dióxido de carbono? Una disminución del pH, ¿sí? O sea, una acidez. Y a su vez la eliminación por ventilación pulmonar de todo esto, todas estas tres variables o consecuencias van a producir que se logre un aumento de la ventilación pulmonar, ¿sí? Si yo logro un aumento de la ventilación pulmonar, ¿qué va a suceder? Voy a eliminar ¿qué? Dióxido de carbono. Y si elimino dióxido de carbono, ¿qué voy a estar eliminando? Ácidos volátiles. ¿Se acuerdan de ácidos volátiles? Ácidos volátiles. Entonces, disminuyo el dióxido de carbono, disminuye en última instancia el ácido volátil, que está dado por esto, y por ende la concentración de protones disminuye y el pH aumenta. Esta es la manera en que los pulmones responden ante una situación de desbalance ácido-base o ante la situación normal, ¿sí?, de tener que eliminar el dióxido de carbono que nuestro metabolismo de por sí produce. Cuando hay mayor producción, obviamente vamos a tener lo que se llama una hiperventilación para eliminar el dióxido de carbono. Igual, a ver, ustedes también recuerden en esto, porque acá lo estamos focalizando solamente al dióxido de carbono, pero acuérdense que todo esto también va a depender en algunos casos, y eso lo viene respiratorio, de la presión de oxígeno. ¿Está? La presión de oxígeno que es sensada por esos quimiorreceptores que se encuentran a nivel de ¿dónde? Exacto. En cambio el dióxido de carbono, ¿qué es? ¿Dónde están los sensores del dióxido de carbono? En el sistema nervioso central. ¿Está? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono en la sangre se puede neutralizar por los sistemas amortiguadores, por las proteínas. En cambio, en el líquido cefalorraquídeo, ¿qué pasa? ¿Hay proteínas en el líquido cefalorraquídeo? No, los sistemas amortiguadores son muy débiles, prácticamente no existen. Entonces, cualquier pasaje mayor del normal de dióxido de carbono hacia el sistema nervioso central, inmediatamente sensado por esos quimioreceptores centrales y son los que llevan a la hiperventilación. Bueno, vamos quizás a terminar un ratito antes. Este es un tema muy relativamente simple, pero es muy interesante para que ustedes pongan un poco, integren respiratorio y circulatorio, ¿sí? Y renal también, fundamentalmente. Bueno, vamos a la otra barrera de regulación, que es los riñones, que como vimos son más lentos, ¿sí?, hasta llegar a un aumento de la eficiencia del 100%, pero van actuando a lo largo del tiempo, ¿sí?, y permite justamente que los sistemas puedan tender a un equilibrio ácido-base. Entonces, fundamentalmente, los riñones lo que hacen es regular la concentración de protones del líquido extracelular, ¿sí? Y lo hacen mediante tres mecanismos básicos. La secreción de protones por los túbulos renales, un poco lo que habíamos hablado antes, vamos a tomarlo como que se eliminan protones, ¿sí? Después vamos a ver cómo. Por otro lado, pensemos, el organismo tiende a la acidosis.
¿sí? Yo elimino protones, pero al mismo tiempo, ¿qué voy a necesitar? Porque el protón ahí va a estar como trasladado hacia los riñones, como con el bicarbonato, ¿sí? Entonces, si elimino los protones yo para mantener el equilibrio ácido-base, porque el organismo sigue produciendo protones. Entonces, uno de los mecanismos que tiene el riñón es la reabsorción de esos bicarbonatos, ¿sí? Pero a su vez, si la eliminación de bicarbonatos de protones más grande, ¿sí? Voy a necesitar y la producción también es más grande, voy a necesitar que haya una producción de nuevos bicarbonatos para que permita neutralizar todos los protones que se están produciendo. O sea, el riñón intenta regular los protones a través de estos mecanismos. Quizás en algún momento le surja la pregunta, perdón, el organismo tiende a la acidosis. ¿Y qué pasa con la alcalosis? Porque a veces se puede entrar en la alcalosis metabólica o respiratoria. Bueno, son estos mecanismos que disminuyen o se dan vuelta. Después vamos a ir viendo en cada uno de los casos cómo es. No es que solamente son mecanismos para la acidosis, ¿sí? Entonces, dijimos que estos ácidos no volátiles, ¿sí?, son los que van a ser regulados a nivel renal, eliminados a nivel renal, ¿sí? Si el pH del plasma disminuye, o sea, vamos a estar en una acidosis, se va a producir una disminución, obviamente, de bicarbonatos, ¿sí? Y una producción también de bicarbonato que es enviado nuevamente al líquido extracelular. O sea, tenemos dos cosas que se suman, ¿sí? ¿Por qué? Porque una producción aumentada de ácido, una disminución del pH. Y acá vamos al otro extremo, a la otra parte del balance. Si el pH del plasma aumenta, o sea, tenemos un pH básico, se va a excretar directamente más bicarbonato por orina. Esos mecanismos que me llevan a la reabsorción van a disminuir, por ende no se va a reabsorber tanto bicarbonato y va a ser ese bicarbonato que se está formando eliminado por la orina. Así de simple. Así de simple y así de complejo, ¿no? Y acá vamos a ver, acá empiezan todos los modelitos, esto que también, si se acuerdan, vimos en digestivo, sí, que bueno, siempre se está modificando. Yo esta clase la tomé un poco de la clase que daba la doctora Calviño antes, y esto me pareció lindo, lo que pasa que no me gustaron mucho estas figuras, pero bueno, las que mejor encontré solamente de esta una muy linda figura, pero lo que sucede en el tubo colector no había linda figura, así que bueno, la dejé como para que quede pareja. Ustedes entonces fíjense, acá tienen una nefrona, ¿sí? La cantidad que hay de filtrado por día, y ustedes van a tener básicamente dos mecanismos. Si se acuerdan de riñón, ¿se acuerdan que siempre la primera parte del riñón es lo que normalmente se elimina o se reabsorbe, que siempre es lo mismo, y que el equilibrio o el ajuste es al final? Bueno, acá también pasa exactamente lo mismo. O sea, fíjense que en el tubo contorneado proximal y en la rama gruesa del asa de Henle, en esa sección se reabsorbe del 90 al 95% justamente de dióxido de carbono, a través de este mecanismo. Ustedes tienen la luz y el intersticio, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Va a haber producción de dióxido de carbono, que más agua por a través de la anhidrasa carbónica, que va a dar origen al bicarbonato y al protón. Este protón se libera a la luz, ¿sí?, de los túbulos por dos mecanismos. Una bomba protónica, que es esta ATPasa protónica, o si no un contratransporte con sodio. O sea, entra sodio y sale protón. Quedémonos hasta ahí, vamos a ver qué va a pasar con ese protón que sale. Eso lo vamos a ver después, en el próximo capítulo. Y por el otro lado, ¿qué pasa? Se formó bicarbonato. ¿Se acuerdan que se eliminaba protón y se tomaba bicarbonato? Bueno, a través de esta cotransportador con sodio, ¿sí?, se elimina
o se reabsorbe, mejor dicho, el bicarbonato. Fíjense que por cada sodio son 3 bicarbonatos que se elimina, que se reabsorbe, ¿sí? Y por otro lado, fíjense, sale sodio, ¿y qué pasa acá? Entra sodio y tenemos la bomba de sodio-potasio que nos mantiene la neutralidad. Y por otro lado vamos a tener que en el tubo colector y en el tubo contorneado distal se produce esa reabsorción, ¿sí?, de bicarbonato que va a depender muchas veces del pH, si hay un desbalance. Fíjense que entre el 5 y el 10% solamente, pero es importante ese 5 o 10%, porque es en el que nos va a permitir regular. Entonces, fíjense que los mecanismos cambian los transportadores, pero son muy parecidos. Formación de bicarbonato de protones, ¿sí? El protón también se elimina acá por una bomba ATPasa, una bomba protónica, y esta en vez de ser un contratransportador con sodio, es con potasio. Es la única diferencia. Y acá tenemos este contratransportador de bicarbonato por cloruro. ¿Está? Sacamos un anión y metemos otro anión. Y acá tenemos otra manera, pero esto es, fíjense acá. Esto sería básicamente el mecanismo por el cual se va a reabsorber protón y se va a eliminar el bicarbonato cuando estamos en una alcalosis. Volvemos. La anhidrasa carbónica. ¿Qué pasó? La anhidrasa carbónica, ¿sí?, va a dar de nuevo origen a protón y bicarbonato, pero el sistema se invierte. La bomba protónica ahora manda el protón al intersticio y a la luz tubular, este transportador con cloruro lo envía al bicarbonato hacia afuera, ¿sí? Entonces esos son los mecanismos a través de los cuales el riñón, tanto en la primera porción de la nefrona, el tubo contorneado proximal, como en la cerveza de Henle, y en la segunda porción o en la última, tubo colector y el tubo contorneado distal, regulan justamente la secreción y la reabsorción de bicarbonato. Nosotros vimos ahí quizás un poco más la eliminación del protón, pero hay un mecanismo que es muy importante, que es la reabsorción de bicarbonato en el tubo contorneado proximal. Y es un mecanismo, fíjense acá, si uno se pone a ver, son todos muy similares. Lo único que hay en juego diferentes bombas que son las que me producen que se vaya de un lado hacia otro, se reabsorba bicarbonato, se excrete bicarbonato, se excrete protones o se absorban protones, o se reabsorban protones. Entonces, volvemos. La anhidrasa carbónica, el dióxido de carbono más agua, va a dar origen al protón más el bicarbonato. Ustedes acá están en el intersticio, la sangre, entonces este bicarbonato producido a través de esta bomba con cloruro, ¿sí?, un contratransportador, más el cotransportador de bicarbonato con sodio, todo esto va a hacer que se reabsorba, bicarbonato. Este protón que se formó acá va a ser eliminado por este contratransportador con sodio y por la bomba protónica. Pero fíjense que también, si ustedes se acuerdan, se elimina bicarbonato por sangre, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo reabsorbemos ese bicarbonato que se eliminó por sangre? Bueno, existe una anhidrasa carbónica, ¿sí?, que se encuentra en la membrana de la luz tubular, que toma el bicarbonato con el protón, va a dar ácido carbónico y a su vez agua más dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿qué hace? Difunde a través de la membrana. Entonces el dióxido de carbono que entra acá es el que nuevamente produce este ciclo. Sacar protones y reabsorber bicarbonatos. Entonces este es el mecanismo por el cual, ¿sí?, la luz tubular, fundamentalmente a nivel del tubo contorneado proximal, se produce la reabsorción de bicarbonato. ¿Está? Bueno, acá vamos a entrar en un par de definiciones que están más relacionadas con la clínica
pero bueno, ustedes lo tienen que saber porque esto lo van a retomar en fisiopatología. ¿Qué es la excreción neta de ácidos y la acidez titulable? Son dos definiciones. La orina ácida justamente vamos a tener formada por amortiguadores filtrados, ¿sí?, protones y el amonio, proveniente de la amoniogénesis. La sumatoria de los amortiguadores filtrados más el protón nos va a dar origen a la acidez titulable. Y esa acidez titulable va a depender básicamente de la naturaleza de los amortiguadores presentes, fosfatos, por ejemplo, y el grado de acidez de la orina. ¿Sí? Piensen que si la orina es muy ácida, voy a necesitar otros, ¿sí?, sistemas que me permitan neutralizar la acidez. Entonces, esos otros sistemas, ¿sí?, van a ser los que están involucrados en la excreción neta de ácidos, porque es los protones con los amortiguadores filtrados más el amonio. Eso es la acidez titulable, la excreción neta de ácidos, que es esta de acá. Piensen que la acidez titulable normal es el 50%. Entonces, esa acidez titulable va a depender si hay más acidez o menos acidez. Estamos en un estado de equilibrio hacia la acidez o no. Y eso justamente va a hacer que la acidez titulable cambie de ese 50%. Y depende cómo cambie, va a ser alcalosis o acidosis de tipo metabólica. Y entonces, sabiendo estos valores, se sabe en la clínica hacia dónde tratar. Y acá está justamente la acidez titulable que decíamos de los buffers amortiguadores que se ponen en juego. Y acá entra el fosfato. El fosfato, en la luz tubular, ¿sí?, en el tubo contorno proximal, se une al protón formado a través del dióxido de carbono más agua y la anhidasa carbónica, y justamente sale el protón, ¿sí?, y el bicarbonato es eliminado hacia la sangre peritubular. Entonces, acá hay una diferencia. La otra vez, en el otro gráfico, ¿qué vimos? Vimos la reabsorción de bicarbonato. Acá lo que estamos viendo es la generación de nuevo bicarbonato. Son dos cosas diferentes, son dos mecanismos diferentes, ¿sí? Cuando tenemos mucha acidez, en donde ya entran en juego otros mecanismos y en donde voy a necesitar no solo la reabsorción de bicarbonato, sino generar nuevo bicarbonato, bueno, acá me entra este mecanismo. El dióxido de carbono que viene por la sangre, acuérdense que estamos en una acidez. En una acidez, entonces va a haber más dióxido de carbono. Bueno, este dióxido de carbono difunde a la célula, se forma el bicarbonato con el protón sale y el bicarbonato formado, generado, va a la sangre peritubular y permite neutralizar los protones. ¿Se entendió la diferencia entre estos mecanismos? Reabsorción de bicarbonato y generación de bicarbonato nuevo. Son dos cosas diferentes y muchas veces va a depender del grado de la acidez, ¿sí?, de la situación del desbalance ácido-base. Ahora bien, otro mecanismo que es muy importante, fundamentalmente cuando la acidez es grande y que se sobrepasa justamente los buffers que se encuentran a nivel de la luz tubular, es este mecanismo. ¿Qué pasa que se cambia? ¿Hay alguien que lo...? Es la amoniogénesis. La amoniogénesis justamente es la que me permite, a partir del amoníaco, dar amonio, ¿sí?, que es el que va a captar los protones que salen a la luz tubular, ¿sí? Este amoníaco se forma en las células tubulares
por justamente la glutamina y la glutaminasa. Eso va a dar origen al amoníaco. Este amoníaco tiene unas propiedades que son importantes. Por un lado, va a fluir a través de la membrana libremente. Es una característica que es muy importante. Y por otro lado, tiene una afinidad, como es una base fuerte, tiene una afinidad muy grande, ¿por qué? Por los protones. Entonces, es sumamente importante este buffer para, en casos de producción importante de protones, ¿sí?, poder neutralizar dando amonio, que a diferencia del amoníaco no es difusible. Entonces, del amoníaco que es difusible, se unió al protón, da el amonio, ¿qué pasa? El amonio se elimina. Entonces es una manera muy importante de eliminar justamente protones, perdón. Y ahora sí, estos son los mecanismos donde se produce la amoniogénesis. La amoniogénesis, como dije, se produce justamente en las células del tubo contorneado proximal a partir de la glutamina, ¿sí?, que va a dar origen al amonio, al amoníaco, y el amoníaco se va a unir con el protón, ¿sí? Y el amoníaco va a eliminar el protón, ¿sí?, y va a quedar el amonio, y el amonio va a ir a la luz tubular, ¿sí? Y ese amoníaco que va a la luz tubular, fíjense que se va a unir con el protón, ¿sí?, va a dar origen al amonio, y el amonio se va a eliminar. Pero por otro lado, acá vamos a tener amonio-amoníaco, ¿sí? Entonces, amonio-amoníaco en el asa de Henle y en el tubo colector, fíjense que de amonio, que no puede pasar las barreras, no difunde libremente, va a dar origen a amoníaco, y este amoníaco sí va a pasar a la luz tubular, y ese amoníaco va a permitir que en el tubo colector el protón que se forme, que se genere ahí, se una con este amoníaco y da origen al amonio. Es otra de las maneras en que se va a eliminar el protón. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Está? Bueno, esto es un poquito para que vean cómo se produce el amonio. O sea, en última instancia la glutamina se genera en el riñón, pero esta glutamina ¿de dónde va a venir? De el metabolismo hepático, la urea. Por eso es que se dice que el hígado comienza a ser importante también en el equilibrio ácido-base. Por eso quizás en los libros más viejos no lo ven, pero los libros más nuevos ya colocan al hígado como otro mecanismo que regula el equilibrio ácido-base. Bueno. Otra definición que ustedes tienen que saber es lo que se llama exceso de base. Y el exceso de base, hasta ahora estuvimos hablando siempre del ácido, pero nos olvidamos un poco de las bases. Es la cantidad de base o ácido necesaria para llevar 1 litro de sangre al pH fisiológico, en estas condiciones. 37 grados y una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. En última instancia va a ser la cantidad de base o ácido necesaria, ¿para qué? Para que llevemos ¿vieron ese puntito que se encontraba en el medio? pH 7,4 y la concentración de bicarbonato aproximadamente de 24 o 25 miliequivalentes, bueno, ahí. Y normalmente esos valores están entre más o menos 2 miliequivalentes litro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a haber situaciones, acidosis o alcalosis, que van a moverse por encima de estos valores normales y me va a permitir evaluar la cantidad o el exceso de base que hay para que me lleve el pH justamente al pH fisiológico de 7,4. ¿Sí? Esta medida básicamente es 0, ¿sí? Pero dependiendo del exceso de base va a ir hacia un lado y hacia otro. Y esos valores son los que van a permitir para estimar la cantidad de tratamiento, esto es muy importante en clínica, necesario para neutralizar la acidosis metabólica o la alcalosis metabólica, ¿sí? Son valores todos que se
manejan en clínica y son muy importantes para los médicos de terapia intensiva saberlos para poder manejar al paciente, ¿sí?, en situaciones de acidosis o alcalosis. Otro concepto que van a tener que saber y que es importante, que normalmente se conoce como anión gap, o la traducción sería brecha aniónica, ¿sí?, lo van a encontrar generalmente como anión gap. ¿Qué es la diferencia entre aniones y los cationes séricos que no se pueden medir? ¿Sí? Y el anión gap va a estar dado básicamente por los ácidos, que van a estar representados acá por el sodio, menos la sumatoria de las bases, que están representadas por el cloruro y por el bicarbonato. Esa fórmula tiene un valor normal que es entre 8 y 16 mil equivalentes litros. Cuando se mueve hacia ambos extremos, hacia más o hacia menos, ¿sí?, es que va a haber una alteración del equilibrio ácido-base. ¿Y por qué es muy importante la determinación de esto? Fundamentalmente en acidosis metabólica, porque ustedes pueden tener acidosis metabólicas que cursan con anión gap elevado u otros que cursan con anión gap normal. Y dependiendo que cursen con anión gap elevado o anión gap normal, es el tipo de acidosis metabólica que tienen, ¿sí? En el caso de anión gap elevado, ¿sí?, o sea que esto está elevado, básicamente lo que indica que la acidosis está causada por la generación de ácidos, ¿sí? Por esto, aumenta. En cambio, un anión gap normal, ¿sí?, está ocasionado por pérdidas de bicarbonato. Por ejemplo, ¿en qué? En diarreas. En las diarreas uno tiene pérdida de bicarbonato, ¿sí? Entonces, en ese caso van a tener un anión gap normal. ¿Por qué? Si esto baja. Porque aumenta la producción de cloruro. Entonces, la disminución de bicarbonato hace que el organismo aumente la producción de cloruro y eso equilibra el anión gap. Entonces, la persona está en acidosis metabólica, pero con anión gap normal, lo cual indica que el origen de esa acidosis metabólica es determinado. ¿Está? Son todos conceptos que ustedes ahora los tienen que medianamente saber, pero lo van a rever y a afianzar mucho más en fisiopatología cuando vean desequilibrios reales de ácido-base. Nosotros acá lo que le estamos intentando dar es los extremos, podemos decir lo ideal, pero van a ver que nunca se van a encontrar con lo ideal, porque cuando un paciente llega a una guardia está compensando, entonces no va a estar en la liñita esa que ahora vamos a ver, no, va a estar en el medio. Y es importante saber qué es lo que pasó. Bueno, entonces vimos un poco todos los mecanismos. Ahora vamos a ver cómo reconocemos los trastornos del equilibrio ácido-base y cómo se regulan. Una de las cosas que tienen que pensar ustedes es que a priori lo importante era el pH. Entonces, cualquier alteración del balance o del equilibrio ácido-base, lo primero que va a tender el organismo es a llevar el pH al normal, a 7,4. ¿Sí? Eso es lo que es fundamental. Esto sería lo que están ven en negrita acá, ¿sí? Es la isobara de 40 milímetros de mercurio con una concentración de bicarbonato entre 24 y 25, ¿sí?, y un pH de 7,4. Eso sería el estado normal, ¿sí? Con el más menos 2 en el balance, ¿sí?, el 7,4 más menos los desvíos. Pero ¿qué pasa? Una acidosis metabólica. Una acidosis metabólica es la producción de ácido, en donde no se altera, ¿sí?, por ejemplo, la cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? No es de origen respiratorio. O sea, cuando no es de origen respiratorio, va a ser básicamente
no se va a mover de isobara. Cuando de origen respiratorio, como cambia la presión de dióxido de carbono, se va a mover de isobara. Esto no. Sobre la misma isobara de PCO2 hay un corrimiento. Acidosis metabólica, ustedes ya a priori, ¿qué están pensando? Hay una disminución de bicarbonato. Entonces, sobre la misma isobara, ustedes van a tener una disminución de bicarbonato y una disminución, del pH, o sea, aumento del protón. Entonces, lo primero que el organismo va a tender a hacer es ¿a qué? A llevar el pH a 7,4. ¿Y de qué manera se lleva el pH a 7,4? Disminuyendo la cantidad de protones. Todos esos mecanismos que vimos antes. Entonces, se mueve, fíjense, hacia otra isobara. ¿Otra isobara de qué? No solo renalmente, sino que antes, ¿cuál mecanismo va a actuar? La respiración. ¿Y la respiración qué tenemos que hacer? Hiperventilar, sacar el dióxido de carbono. Por eso se mueve hacia dónde? Es una isobara de menor presión parcial de dióxido de carbono. Y obviamente, como es metabólica, cuando cese la alteración metabólica, se va a restablecer estos niveles. Esto es lo que sería una compensación, se puede decir parcial. Esto es un poco a veces que se dice compensación total. Yo estoy más de acuerdo con que esto es una compensación parcial. Para mí la compensación total, una compensación es cuando se vuelve a esto. Pero lo van a encontrar a los libros de diferente manera, no hay problema. Para mí es una cuestión semántica o conceptual más que nada. Ahora vamos al otro caso metabólico, la alcalosis metabólica. Es metabólico, por ende no hay cambios en la presión de dióxido de carbono. Lo que sí que va a haber es que un aumento de la producción de bicarbonatos, con una disminución obviamente en la producción de protones. Entonces sobre la misma isobara se va a mover hacia arriba, ¿por qué? Porque aumenta el bicarbonato y aumenta el pH. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué necesito yo? Hipoventilar. ¿Para qué? Para retener más dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que me va a permitir obtener protones. Entonces, por un lado me va a cambiar de isobara hacia una isobara de mayor presión de dióxido de carbono para restablecer el pH. Después va a haber los ajustes necesarios renales para volver justamente a este punto, que es que la eliminación de bicarbonato. ¿Se acuerdan que había un mecanismo que eliminaba bicarbonato? Bueno, se va a poner en juego ese. Va a haber eliminación de bicarbonato y a su vez también retención de protones, más el dióxido de carbono que se está reteniendo, ¿sí? Esto es relativamente simple, ¿no? Una vez que, si entendieron lo primero, esto sale fácil, no es difícil. Ahora ya nos vamos a mover hacia las respiratorias. Si hablamos de respiratorias, ya ahí sí hay variaciones de la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Una acidosis respiratoria que indica que tengo más dióxido de carbono en sangre, ¿sí? Entonces, la presión parcial de dióxido de carbono aumenta. Estamos en una acidosis, ¿sí? Lo primero que va a tratar de hacer el organismo renalmente, ¿qué es? Tengo producción de ácido. ¿Qué hace? Reabsorber bicarbonato y producir nuevo bicarbonato. ¿Para qué? Para restablecer el pH. Después, obviamente, para volver al punto de compensación total, la alteración respiratoria tiene que dejar de estar, ¿sí? Para volver a este puntito que tenemos de isobara de 40, pH 7,4 y dióxido de carbono aproximadamente de 25. Fíjense que en todas las compensaciones el organismo lo primero que tiende es a pH de 7,4, es restablecer el pH, ¿sí? Después se ve cómo se logra el resto. Bueno, y la alcalosis respiratoria evidentemente es diferente, hay una hiperventilación, ¿sí? Se elimina dióxido de carbono, ¿sí? Entonces pasamos a una isobara menor de dióxido de carbono y justamente para poder restablecer el nivel de pH, ¿qué vamos a tener que hacer? Eliminar bicarbonato.
elimino bicarbonato, vuelvo al pH fisiológico, compenso parcialmente y luego restablezco los niveles de bicarbonato. ¿Sí? Estos serían los 4 extremos, son los 4 puntitos que ustedes van a ver siempre, pero son relativamente ideales, son alteraciones ideales. ¿Sí? Quizás una persona inicialmente tuvo una alteración de esta, pero cuando llega a la clínica, a la parte de emergentología, está compensando. Quizás no está acá justo compensando todo, no, capaz que está en el medio. ¿Sí? Y ven acá, ven, acá tenemos lo que vimos recién, los puntitos, acá A, B, C, todo eso, muy lindo. Pero lo que ustedes van a ver más que nada es esto, acá, en el intermedio, ¿sí? ¿Está? Esto que dice acidosis respiratoria más compensación renal, ¿sí? Entonces no van a ver el puntito acá o acá, no, lo van a ver acá. Yo no sé si lo van a usar en el trabajo práctico, no me acuerdo, pero esto es una de las cosas que se usa, es una tablita, ¿no? Es el normograma de Ziegler-Andersen, ¿sí? Es una tablita que ustedes con dos datos que tienen en el aparato de gases, ustedes pueden sacar el resto de los valores que necesitan para saber bien su estado ácido-base, ¿sí? Y entonces, ustedes pueden, con ese aparatito pueden sacar el pH sanguíneo y la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, ustedes tienen la presión parcial de dióxido de carbono más el pH, ustedes trazan una línea y pueden saber perfectamente cuáles son los niveles reales de dióxido total, de bicarbonato. Entonces con eso pueden saber básicamente qué tipo de acidosis o alcalosis es. Esto creo lo van a ver o lo van a tener el grafiquito este. Y este un poco para cerrar. Bien, para cerrar, ¿sí? Como una manera de resumen. Tienen la acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, ¿sí? Entonces, el trastorno primario, en el caso de una acidosis metabólica, disminución de dióxido de carbono. En el caso de una alcalosis metabólica, aumento de dióxido de carbono. En cambio, en las respiratorias, ¿qué son? Aumento o disminución del dióxido de carbono. En la acidosis metabólica, ¿qué pasa? Baja el pH, al igual que en la acidosis respiratoria. En las alcalosis, tanto metabólica como respiratoria, el pH aumenta. Eso, claro. ¿Cuál es la respuesta compensatoria? En la acidosis metabólica, la primera respuesta, en todas son los amortiguadores, los buffers. Pero normalmente ya cuando hay una patología o una alteración importante, vieron el tiempo de acción que tienen, que es menor, ya pasa a lo pulmonar y a lo renal. En el caso si es metabólica, yo no puedo pretender que el riñón me la esté cambiando. Lo primero que voy a hacer es tratar de cambiar el pH a nivel respiratorio. Entonces, en la acidosis metabólica, y eso lo vimos cuando vimos en los diagramitas, lo que baja es una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, o sea, hiperventila el organismo. Y en la orina van a tener un aumento de la acidez titulable, ¿sí? Y un aumento del amonio. ¿Por qué? Porque estamos eliminando protón. Y al protón hay que neutralizarlo en la orina, ¿sí? Por otro lado, la alcalosis metabólica, la presión parcial de dióxido de carbono tiene que aumentar para obtener más protones para poder neutralizar esa alcalosis metabólica. La acidez titulable, obviamente, si estoy tratando de retener protones, va a disminuir la acidez titulable que yo haga de orina, ¿sí? Van a disminuir también el amonio, y lo que va a pasar es una reabsorción una disminución también disminuye la reabsorción y aumenta la eliminación, ¿sí? Ahí estamos. La acidosis respiratoria, bueno, lo que va a pasar es una compensación. Si yo el problema lo tengo a nivel respiratorio, la compensación ¿cómo va a ser? Renal. Y a nivel renal lo que tengo para justamente neutralizar esa acidosis es aumentar la concentración de bicarbonato. O sea, aumento la cantidad de bicarbonato que se reabsorbe y aumento la producción o la generación nueva de bicarbonato.
Por otro lado va a aumentar la acidez titulable y la cantidad de amoníaco para eliminar el ácido. Y en lo que es la alcalosis respiratoria, bueno, va a disminuir el bicarbonato, ¿sí? Es la compensación que va a ser renal, o sea, se va a reabsorber menos bicarbonato, va a disminuir la acidez titulable y el bicarbonato, y el amonio, y va a aumentar la excreción justamente de bicarbonato para tratar de neutralizar el aumento de la alcalosis respiratoria. Bueno, y estos son un poco los libros que cualquiera de estos lo pueden leer, más o menos está uno mejor, otro peor, pero también cualquiera de estos les va bien. Así que bueno chicos, suerte.